Villar, cordobés. Me formé en Córdoba como pianista y luego de hacer algunos proyectos escénicos allí, me radiqué primero en Alemania, donde hice una formación, un bachelor en la Universidad de Hamburgo, en la Musikhochschule, de dirección de arte escénica en ópera. Después de estar ahí estudiando, empecé a trabajar en la ópera flamenca en Amberes Gigante, en Bélgica, y ahí estuve más o menos 5 años con un cargo fijo de asistente de regie, donde adquirí muchísima experiencia trabajando con directores muy importantes como Peter Konvichny, David Olden, Tatiana Kurbacha, Mariam Clement, también incluso con directores de cine como Terry Gilliam y Cornel Mondrushko. Y bueno, luego de acumular allí mucha experiencia, empecé a trabajar hace ya 1 año y medio como freelance, y estoy haciendo más que nada trabajo de asistencia. Suelo hacer dirección de reposición de puestas que han hecho otros directores, y también haciendo mis propios proyectos. Lo último que hice fue un Don Pasquale en la ópera de cámara del Theater an der Wien en Viena, que es un segundo teatro después de la ópera estatal, donde suelen hacer puestas un poco más modernas, por decirlo de algún modo, que en relación a la ópera estatal. Además, les quiero contar que paralelo a mis estudios que comencé en Hamburgo, yo formé como una pequeña compañía de cantantes que en ese momento eran estudiantes y ahora ya son en su mayoría cantantes profesionales trabajando como solistas o en coros. Formamos una compañía donde en nuestros veranos, en nuestro tiempo de descanso de los años lectivos, hacíamos nuestras propias puestas muy sencillas, digamos, en un marco no profesional, por decirlo de alguna manera, cosa que tenía la gran ventaja de permitirme a mí un marco de experimentación, si se quiere, un poco más grande. Hicimos nuestros primeros proyectos, empezaron casi de forma lúdica en el 2010, cuando hicimos un Così fan tutte, y después sobre todo yo fui queriendo buscar un perfil más experimentativo en cuanto a lo que es la actuación de los cantantes, y entonces esos clips que a lo mejor están viendo ahí también son justamente el último proyecto que hicimos, el penúltimo, perdón, que fue una flauta mágica, una versión de 90 minutos sin diálogos, y con un pequeño grupo instrumental de 6 instrumentos que presentamos en el Radial System en Berlín en el 2014, y que fue una experiencia muy linda para mí, y muy interesante en cuanto a la propuesta escénica y visual, porque es prácticamente minimalista, sin ningún elemento. De hecho, la limitación del presupuesto la tratamos de convertir en algo, digamos, en parte del concepto, y no usamos absolutamente ningún elemento de utilería, solamente las máscaras blancas que tenían los cantantes. Los cantantes estaban todos casi uniformes de blanco, si bien cada uno tenía su propia identidad en pequeños detalles del vestuario. Y no, justamente, como digo, no usamos ninguna utilería, entonces el desafío era contar una flauta mágica sin flauta mágica, sin carillón de Papageno, sin las plumas de Papageno, sin un traje de reina de la noche, y buscarlo un poco por esa vuelta desde lo formal, y por supuesto desde la parte más de contenido, tratar de hacer una búsqueda, si se quiere, sin desmerecer otro tipo de trabajos, pero si se quiere un poco más adulta, de la flauta mágica
que se suele ver muchas veces como una ópera infantil y yo creo que esa forma de encarar el material lo limita mucho de alguna manera. Entonces eso, me parecía importante tratar de mostrar otros aspectos en cuanto a las relaciones entre las personas, en cuanto a las relaciones de poder, que son todas cosas que están en la flauta mágica, simplemente hay que saber sacarlas un poco o buscarlas, mejor dicho. La relevancia de la ópera hoy en día es la misma que la relevancia del arte y de la cultura y del hacer arte y del hacer cultura hoy en día. Es algo que es cada vez más difícil en un contexto global, neoliberal, en un contexto global de consumismo, en un contexto de gratificación inmediata, en un contexto donde mientras menos se piense, mejor. Entonces, justamente por eso, el arte en general, la ópera, el teatro, son cada vez más necesarias. El problema específico de la ópera tiene que ver con varias cosas que son muy amplias para abarcar en un pequeño video, pero por un lado está el prejuicio de que la ópera es un arte elitista, porque no lo es. La ópera de comenzar como históricamente no es un arte elitista desde que salió de la corte de los reyes absolutistas al pueblo. Pero a veces eso es un prejuicio que está instalado en mucha gente y allá en Europa me ha pasado muchas veces, por ejemplo, de gente que se sorprende cuando yo le digo que los precios de las entradas de la ópera son bastante accesibles y que cualquiera puede ir y pagar una entrada para ver ópera. Hay como una idea de que la ópera es solamente para gente de un cierto nivel económico. Por otro lado, hay que también decir que esos prejuicios sí se ven confirmados si se quiere, no sé, en una función del Teatro Colón. Pero para volver a la pregunta, la relevancia de la ópera yo creo que tiene que ver con que el material que propone tiene mucho para decirnos sobre nosotros, sobre lo que nosotros somos como seres humanos, pensantes y sociales. Por eso creo que es importante que la ópera no se encare desde un punto de vista arqueológico, por decirlo de alguna manera, sino que porque la ópera no nos interesa para nosotros saber qué pensaba Mozart o Händel o Verdi, sino que nos interesa porque yo creo que Händel, Mozart o Verdi tienen mucho para decir sobre nosotros hoy. Ahí radica la genialidad del material y la razón por la cual yo creo que sigue siendo relevante aún hoy y que lo seguirá siendo por mucho tiempo. Como en general con un público habitué de la ópera que es muy conservador. Por eso, porque estamos hablando de un canon de óperas que se repiten hace varias décadas ya una y otra vez y que la gente tiene una cierta forma de ver, y a veces cuando uno quiere mostrar otra manera de encarar esos títulos se hace difícil. Y por otro lado, bueno, hay una cuestión de la ópera, que la ópera es un arte, es caro de producir. Una ópera lleva, bueno, hay muchísima gente involucrada en la producción de una ópera y eso hace que sea un arte caro, y eso hace que sea muy fácil desde lo presupuestario recortar
recortar por ese lado. Entonces, y a veces puede llegar a sonar anacrónica en un contexto, en Sudamérica, por ejemplo, en la realidad de hoy, que eso, donde cada vez los fondos son menos y donde se recorta. El arte y la cultura es el primer lugar en donde se recorta. Mi nombre es Santiago Giordano, soy crítico musical, docente, músico, productor, en fin. Mi formación tuvo que ver, fue siempre en torno a la música y por supuesto a las cuestiones de la ópera, además, o entre tantas otras cosas. La pregunta acerca de, bueno, las miradas, las posibilidades de una ópera actual se multiplican, digamos. Si la pregunta ¿a dónde va la ópera? Yo creo que tiene una contra pregunta, que es la ópera viene continuamente, en el sentido de que ya desde las comedias madrigalescas del Renacimiento hay una idea de reconstruir caprichosamente muchas veces la realidad, ¿no? Y sobre esa sobre-realidad que representa la ópera es su manera de estar siempre viniendo en contra o al encuentro de la realidad. Ahí se fija sus posibilidades de actualidad. Creo que la ópera, como forma de espectáculo, necesita en estos tiempos salir un poco de la idea de museo. La idea de ópera relacionada con un pasado fastuoso o con ciertas maneras del espectáculo que significan el encuentro de numerosas vertientes del arte, es una idea de alguna manera de difícil reproducción en estos tiempos. Pero también es peligrosa la ópera como museo, esa idea de ópera como museo, que es la idea que se mantiene no solo en la ópera, sino en gran parte de la música de la tradición académica. La ópera fue siempre una forma de espectáculo que, si la miramos como forma de espectáculo, representa una serie de debilidades que tienen que ver con la idea de público. Pero en cambio, si la vivimos o la pensamos como una civilización dentro de la civilización musical de Occidente, ahí aparece más que como una forma de espectáculo, como un arma expresiva que a lo largo del tiempo ha dado distintas soluciones a las problemáticas del tiempo. Es decir, la ópera nace de una problemática. ¿Qué hacemos con la polifonía? Y la ópera aparece en función de simplificar esa polifonía para poner la palabra adelante, para poner el sentido de la palabra adelante. Ahí empezaron todos los problemas, es decir, la gran discusión en que si es la palabra o es la música o en qué medida palabra y música deben combinarse. Los franceses hicieron de la ópera un animal de poesía, los italianos ahí nomás hicieron una criatura de ornamentos musicales, la naturaleza, y esa fue siempre la criatura en cuestión, la naturaleza podía estar de un lado o del otro, pero creo que básicamente el transcurso de la ópera ha sido su manera de adaptarse a las distintas circunstancias históricas, y por eso creo que esta circunstancia histórica presenta algunas posibilidades para la ópera.
la ópera francesa, la ópera italiana, la palabra, la música, quién va primero, quién va después, fueron siempre las grandes discusiones. Y curiosamente, todavía no se ha despertado una discusión acerca de las últimas forzaturas en torno a la ópera. La idea de que la ópera es sobre todo música, la idea de que de la ópera nos ocupamos los músicos, que también es una idea que nace de un desequilibrio, el desequilibrio que en el siglo XX presenta quienes vendieron la ópera en formato de música, en forma de discos, sin mostrar la otra parte importante de la ópera, que es la escena. Entonces conocimos, qué sé yo, a María Callas, a Renata Tebaldi, pero ignoramos en gran parte la tarea de Luchino Visconti, los grandes lienzos pintados por Giorgio de Chirico para las puestas de óperas en los grandes teatros. Es decir, siempre la ópera fue manipulada a partir de un desequilibrio de sus componentes. Y en ese tren me parece que esta época, la actualización de la ópera, tiene mucho que esperar, más que en la música, más que en los cantantes, en las puestas en escena. Creo que en la escena está un poco la madurez de este tiempo que puede expresar la ópera. El teatro, en el último siglo, creo que dio ideas más brillantes o más efectivas en torno a la idea del público que de cuánto lo pudo hacer la música. Así como la música en el último siglo se aisló en cierta manera de las preferencias del público, el teatro en cambio mantuvo de alguna manera, sin dejar de indagar, sin dejar de poner en duda, mantuvo un contacto con el público, y ese es el punto en el que se puede pensar en que la ópera, como gran artefacto en el que distintas disciplinas se encuentran, podría expresar nuestro tiempo. La ópera de los cantantes, la ópera de los músicos, pertenece al museo, a esa tradición que pone la ópera como un rubro de conservatorio, como un rubro musical. Me parece que la ópera necesita expresar su potencia o agarrarse de su potencia escénica. Por otro lado, otra pregunta planteada es la de si hay instancias de formación en la ópera. Yo creo que no, creo que todo lo contrario. La ópera es una instancia de formación, ya con esa idea de la realidad que plantea, como decimos, desde el comienzo, en el que fue necesario, y eso es un gran mérito de la ópera, fue necesario un contrato entre el público y la ópera para aceptar que alguien podía morir cantando con un do de pecho afinado. Ese contrato es el que mantiene una realidad paralela en la ópera, una hiperrealidad, una sobre realidad. Por lo tanto, no creo que sea una instancia de formación importante. Lo que sí es una instancia de comunicación formidable. Es decir, las armas que el cine supo poner a punto en el siglo XX, creo que hoy la ópera de ellos se puede apropiar sin lugar a dudas y hacer un buen uso de eso, las escenografías con proyecciones, ese tipo de cosas le han dado a la ópera una facilidad, una dinámica muy distinta. Tanto es así que en estos tiempos es la ópera de cámara, por ejemplo, la que muestra una vitalidad muy particular, con temas que tienen que ver con la realidad. ¿Qué es la realidad? La capacidad de la ópera de dialogar con este tiempo que es un tiempo de poderosos brutos, ignorantes. No es la Real Academia o la Ópera de Francia, que
Luis XIV que financiaba a Lully, o la Royal Academy que financiaba a Händel. Estamos en un mundo de brutos poderosos, además con grandes complejos en torno al arte y mucho más a la tradición del arte, a la que son absolutamente ajenos. Bueno, ahí está la oportunidad de la ópera de remover sus personajes malditos, es decir, los Escarpia siguen torturando, las Salomé siguen cortando cabezas, de esos elementos tiene que servirse la ópera para trazar una gran pregunta a la realidad. En ese sentido es una forma de arte de alguna manera que atraviesa la realidad, pero desde distintos lugares. Hablar del futuro de la ópera es complicado, sobre todo porque la cultura de la ópera es una cultura llena de pasado. ¿Cuál será el futuro de la ópera? No hay demasiado para preocuparse, en el sentido que, como decía al principio de todo esto, la ópera está siempre viniendo, está saliendo siempre de las coyunturas que le fueron dando vida en los distintos periodos de sus desarrollos. Esta época se parece mucho a la República de Weimar en algunos sentidos, que tuvo su ópera, con Bertolt Brecht y Kurt Weill. Bueno, ahí siempre hubo ópera mínima, la de Hindemith, la de Milhaud, siempre se hizo ópera en distintos lugares y en distintas circunstancias. Por eso no es demasiado para preocuparse por el futuro de la música, sino de la ópera, sino tratar de poner a punto todas las posibilidades que ofrece esta forma de arte, que sigue siendo vigente y sobre todo podría ser un poquito más vital si, como pasa en muchos casos, y son los casos más saludables, pone a la escena en un lugar importante. No solo son los cantores, no solo es la música, los compositores, las viejas o nuevas historias, sino cómo eso se plantea en el lugar que debería ser fundamental, donde debería estar el ojo y el oído conjugados, que es la escena, la puesta en escena. Me llamo María Luisa Stille, soy nacida y criada en Córdoba. Hoy me denomino gestora cultural y me dedico a la producción en ópera y teatro. Mi formación y actividad profesional se divide entre Argentina y Europa, principalmente Alemania. Con respecto a mis estudios, soy egresada de la licenciatura de teatro en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Me formé también en el Teatro Independiente Cordobés. Trabajé en el Centro Cultural María Castaña y con Oscar Rojo en el Quinto de Eva. Terminados mis estudios, realicé el posgrado en Gestión Cultural del área de extensión de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Mis deseos de seguir formándome y adquirir nuevas experiencias me llevaron a Madrid, donde tuve una beca del Centro de Tecnología del Espectáculo en el área de producción. Por esta beca hice una práctica en la Compañía Nacional de Danza. Posteriormente finalicé una maestría en Gestión Cultural en la Universidad de Música Franz Liszt y otra maestría en Gestión de los Medios en la Universidad de la Bauhaus, ambas en la ciudad de Weimar. Para los que no conocen Weimar, esta ciudad es significativa en la cultura alemana por ser donde floreció la cultura clásica. Goethe, Schiller, Bach, entre otros, vivieron aquí. También en esta ciudad se fundó la Bauhaus y la República de Weimar, el primer gobierno democrático alemán. Si bien mi formación no está directamente relacionada con la ópera, mi trabajo me ha llevado a ella. Fui becaria de la Academia de Teatro Musical, como se denomina la ópera en alemán, Musiktheater, la cual pertenece a la Fundación del Banco Alemán. En ella son seleccionados por año 15 hacedores de distintas áreas de la ópera, directores de orquesta, dramaturgos, compositores, escenógrafos, directores, libretistas y gestores culturales.
Este programa dura 2 años en los cuales visitamos distintas óperas en Alemania y festivales, como el Festival de Aix-en-Provence, Salzburger Festspiele o el Holland Festival. Viendo distintas puestas, charlando con los hacedores, discutimos sobre los actuales desafíos y el futuro de la ópera, principalmente en los países de lengua alemana, Alemania, Austria y Suiza. Finalizados mis estudios, trabajé en la oficina de Arts Administration de la Deutsche National Oper en Ámsterdam, la cual es el área dedicada a la administración y concreción de los contratos para la ópera. A fines de 2019 estrené como productora 3 óperas cortas con ensamble modern en la Sala Lab en Frankfurt. Actualmente trabajo para la agencia de artistas Opus 3 Artists con oficinas en Berlín, Nueva York y Los Ángeles, la cual se dedica a representar directores de orquesta, cantantes y solistas. Y soy docente de producción teatral. Mi amplia y variada formación se han guiado por mis intereses artísticos, los cuales se han reflejado en distintos roles que he ocupado en los últimos años. Comencé actuando, pero rápidamente desemboqué en la asistencia de dirección. Como asistente se despertaron mis ganas de dirigir yo misma. Así fue como estrené Noche Siché y deshice de la persona cuyo cónyuge ha muerto en Córdoba y Movito en Berlín. Entre tanto dirigir, se me empezaron a plantear preguntas en relación al rol que los licenciados de teatro tenemos en la sociedad. Empecé a preguntarme por la formación teatral en Argentina, cuáles son los objetivos y por qué la universidad, que es pública y gratuita, y debe seguir siéndolo, invierte en la formación de licenciados de teatro. Tenía tantas preguntas en la cabeza que en 2009 se me ocurrió fundar con Priscila Sancica el ENET, que es la abreviación para el Encuentro Nacional de Estudiantes de Teatro. El ENET se fundó como un espacio por y para los estudiantes de teatro, a través del cual en el encuentro y la reflexión se plantearon las problemáticas en relación a la formación de los licenciados de teatro. Este encuentro se realiza anualmente de manera rotativa a lo largo de las universidades del país y en 2019 cumplió 10 años. El ENET y mi trabajo como directora me llevaron a ocuparme de mis proyectos desde el rol de productora, a buscar los recursos, a pedir subsidios, a reunirme con gente, a esperar que la persona que decidiera saliera a tomar el café de la pausa. Este rol, que en el Teatro Independiente cordobés se encontraba en desarrollo por aquel momento, se me presentó como un nuevo mundo lleno de posibilidades. No solamente para mi propio trabajo como artista, sino porque quería posibilitar recursos a otros artistas. El ser teatrista se marcó en mi piel y con este bagaje de experiencias, saberes, dudas, pero sobre todo ganas de experimentar, me fui a Europa, sin esperar nada, pero ansiosa de todo. Y es en ese buscar y probar que me encuentro con la ópera en Alemania y me enamoro de ella. Y es este amor el que me lleva a preguntarme qué pasa con la ópera en Alemania, pero también principalmente qué pasa en Argentina, por dónde pasan en estos momentos las búsquedas artísticas y sobre todo cómo se produce ópera en Argentina y para quién. Y es que después de estos 6 años de experiencias, es que desde Córdoba me llegan estas preguntas en torno a la ópera, para las cuales expondré mis reflexiones a continuación. Por supuesto se puede hablar de nuevos caminos estéticos en la ópera. Las artes son vivas, los artistas se preguntan, se cuestionan, buscan nuevos caminos. Los compositores componen unas piezas que son puestas en escena por directores y son dirigidas por directores de orquesta, que plantean rupturas con los cánones establecidos. Desde mi punto de vista como productora, en Argentina hay nuevos caminos estéticos. Hay compositores y equipos de dirección que se la juegan, que con melodías atonales tocan el corazón del espectador, lo emocionan. Ponen la naturaleza humana en el centro del escenario con este mecanismo artístico y escénico que es la ópera. Pero también creo que los teatros, especialmente los públicos, tienen la obligación de poner la ópera al servicio de la ciudadanía, de garantizar el acceso a la cultura, pero también tienen que acompañar a los creadores en la búsqueda de nuevos caminos estéticos. ¿De qué sirve que un compositor, formado a través del sistema de educación gratuito y público argentino, estrene sus obras en Europa y recién cuando sea reconocido al otro lado del Atlántico vayan a ser puestos en escena en Argentina? Lo mismo pasa con directores, cantantes, productores, escenógrafos, vestuaristas, músicos, técnicos, etcétera, etcétera. Los espacios oficiales, Colón, Teatro del Libertador, El Círculo, entre otros, llevan adelante una programación de repertorio marcada por una concepción eurocentrista, sobre todo italiana. Y me parece genial. Nunca me voy a olvidar cuando vi mi primera ópera en el San Martín en Córdoba. Fue Aida, compuesta de Chetty Cavagliato. Y como siempre me vuelvo a emocionar con ese silencio de Mimi antes de morir en la Bohème.
o cómo espero con ansias cuando está por entrar Fígaro con su primera aria, que para mí es como el Mick Jagger de la ópera. Amo los clásicos, y estos deben seguir siendo parte del repertorio de los teatros. De lo que estoy hablando acá es de la necesidad de una política y gestión cultural que posibilite el acceso a los creadores a los medios necesarios para seguir produciendo, donde la prioridad sea producir con calidad y dar los medios necesarios para acercar la nueva música a nuevos públicos. Si los teatros oficiales van a mantener su repertorio italiano, son necesarios nuevos espacios. El Centro de Experimentación del Colón y los ciclos colegiales de San Martín de Buenos Aires son geniales. Pero necesitamos también espacios en el interior del país, donde la producción tiene la misma o incluso mayor calidad que en Buenos Aires. Tenemos el Instituto Nacional de la Música y del Teatro. Si no se hace de manera oficial, que se haga de manera independiente. Como la mayoría de las artes escénicas argentinas, que son desarrolladas principalmente por los independientes. Pero la política cultural debe hacerse presente a través de funcionarios capacitados para este trabajo. Y esta política cultural viene de la mano del reconocimiento de la ópera como arte escénica en todas sus formas. No voy a entrar en discusiones sobre por qué la ópera es relevante, porque para mí por supuesto que lo es, y me dedico a eso. Mejor si nos preguntamos para quién es relevante. Creo que la ópera es relevante como lo son para todas las artes. Tampoco me interesa comparar con Europa, y sobre todo con Alemania, donde el desarrollo histórico, político y cultural han marcado la forma en que se pone en escena y se produce ópera. En mi opinión, la ópera tiene la misma relevancia que el teatro de actores, de objetos, de títeres, que el cine, la pintura, la música, el folclore, el cuarteto. Es arte. Y son artistas los que lo producen. No me gusta nada cuando dicen que la ópera es elitista y para público especializado. Sabemos que lo es. Pero la ópera debe salir, sacrificarse como género sagrado de las artes escénicas y buscar nuevos caminos. Y eso solo será posible brindándoles a los creadores los espacios y recursos necesarios para crear. Y sobre todo, son los jóvenes creadores los que normalmente se arriesgan a cuestionar la ópera como género, a través de la búsqueda de nuevas estéticas. El potencial en Argentina está. La formación es de primera calidad. Lo comprobé yo misma al venir a estudiar a Europa. Artistas y productores comprometidos y jugados sí que los hay. Y son los espacios de discusión y encuentro, como estas jornadas, donde es posible pensar y accionar estos cambios. No vamos a esperar a que vengan las instituciones o los funcionarios. Los cambios los producen los artistas y nadie pide permiso. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Gabriel Valverde, soy compositor, radicado en la ciudad de Buenos Aires y estoy participando aquí de este importante evento relacionado con la ópera en la actualidad que se está desarrollando en Córdoba. Mi recorrido en mi formación musical ha sido muy diverso. Estudié en el Conservatorio Nacional de Buenos Aires, donde me recibí. Estudié composición, mi primer maestro fue Manuel Juárez. Luego seguí los estudios en Francia y entre los años 82 y 84 cursé estudios de musicología en la Universidad de Poitiers y de música electroacústica en el grupo de música experimental de Bourges. Posteriormente, de vuelta en Buenos Aires, tuve un ingreso en la docencia musical, enseñando en el Conservatorio Manuel de Falla. Y en la actualidad soy un fundador y director de la licenciatura en música en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. También en los años 90 fui director del CEAMC, el Centro de Estudios Avanzados en Música Contemporánea, que fue un instituto privado de muchísima importancia en su momento para la enseñanza de la música y sus implicancias actuales. Como compositor, puedo decir que no soy un compositor absolutamente dedicado a la música escénica o la ópera de cámara. Mi primer trabajo fue
sobre los finales de los años 90 a través de un pedido del Centro de Experimentación del Teatro Colón. Una pequeña ópera de alrededor de media hora que se llamó Canto 12 y estaba inspirada en algunos aspectos de la obra El combattimento de Tancredo y Clorinda de Monteverdi. Ese fue un gran espectáculo que hizo el Centro de Experimentación del Teatro Colón, en el que se convocó a 3 compositores, yo fui uno de ellos, a 3 regisseurs y músicos, en donde se iban a hacer las 3 óperas relacionadas con la obra de Monteverdi. Repito, esta ópera se llamó Canto 12 y es mi primer, ¿cómo puedo decir? Mi primer antecedente con relación a la música escénica. Mucho más recientemente, en el 2014, se estrenó la ópera Ese grito es todavía un grito de amor, basada en los textos de Roland Barthes, del libro Fragmentos de un discurso amoroso. Una obra que fue encargo del Ministerio de Cultura de la Nación en ese entonces y que se estrenó con el protagonismo de Gabo Ferro en voz y actuación, con la regie de Rubén Schumacher, la dirección orquestal y musical de Juan Carlos Tolosa y un grupo maravilloso de cantantes e intérpretes. Que si bien esas han sido hasta ahora las dos únicas obras relacionadas con la ópera de cámara, sí puedo decir que el género o las posibilidades de un teatro musical en la actualidad, cuando hablo de la actualidad estoy hablando de los últimos años, de las últimas décadas, si ustedes quieren en el siglo XXI, me ha producido un estado de constante reflexión en relación al género. Y esa reflexión muchas veces no fue desde el lado de la composición, sino desde el lado del espectador. Ante una especie de boom que tiene en los últimos años el género, ópera contemporánea, vamos a llamarla de una manera, creí ver algunas cuestiones de buenísimas intenciones, pero que no me llegaban a satisfacer del todo en relación a los resultados obtenidos. Es decir, es difícil pensar cómo debería ser hoy un espectáculo de ópera contemporánea, teniendo en cuenta todo el eslabonamiento y el pasado de esa gran forma que en el siglo XIX y parte del XX también tiene que ver con la ópera, ya desde un punto de vista más tradicional. Entonces, bueno, estoy explayándome ya en uno de los pedidos para esta pequeña charla, que es el pensamiento sobre los rumbos estéticos de la ópera hoy en día. Con relación a esto, lo que quisiera decir es que ¿cuál sería la reflexión sobre un género actual en estos momentos de la sociedad, con todas sus particularidades, para desarrollar o seguir desarrollando la música escénica? Entonces, como público, actúo reactivamente ante aquellas cuestiones que todavía creo no se han resuelto o aparecen muy dispersas en las presentaciones de muchas óperas de cámara actuales.
La ópera tradicional llegó a formar con el tiempo una maravillosa maquinaria formal, estructural, en la cual todos los elementos, parámetros y disciplinas que se conjugan en un espectáculo operístico llegaron realmente a producir un todo y un género de suma importancia. Yo nombré a Monteverdi antes, Monteverdi, los clásicos, Mozart, nombro así rápidamente la ópera en el periodo romántico, la ópera italiana, llegamos a Wagner, seguimos con los monodramas de Schoenberg, las óperas de Alban Berg y algunos trabajos operísticos importantes de la segunda mitad o alrededor de la mitad del siglo XX. Entonces, el problema es cuál es el legado y la evolución y los pasos adelante que sigue este género hoy. En mi criterio, muchas veces salí de ver un espectáculo de estos, a veces hechos por mis amigos y colegas, amigos o gente muy respetable, y creí ver espectáculos un poco deshilachados, un poco dispersos, en donde el compositor se esmera por hacer su música, pero cuando se enfrenta a la regie del regisseur, es muy difícil que ambos aspectos hayan logrado una unidad de criterios y un deseo de forjar una cuestión única. A esto hay que agregarle el diseño de las luces, la escenografía y, muy importantemente, el texto, el libreto o la historia que se piensa contar. Es así que muchas veces hay argumentos medios heroicos, místicos, heroicos, plasmados en el siglo XX, a veces con libros tradicionales, gauchescos o lo que sean, con una música que parece ir por otro lado y un regie y una regie que utiliza a veces los espacios escénicos de manera extremadamente teatral y pareciera que desconectada con el resto. Finalmente me pareció muchas veces que ante las buenísimas intenciones que hay, no se llegó, no se logra una unidad de concepto, una unidad de realización en la cual uno termine finalmente de asumir y de percibir un único producto, que en este caso parte de la música. Entonces vemos que hay algunas obras que parecerían volcarse más al teatro, tienen música, hacen uso de elementos tecnológicos actuales, entonces no sabemos si es una experimentación sobre la música. Encima se le pone muchas veces un texto que no se entiende, que no llega como texto. He visto muchos autores literarios en la cual se desmembra totalmente el libro sobre el cual X ópera está fundado. Entonces, ante eso, siempre he tenido una profunda reflexión de cómo interactuar hoy en día, de cómo hay que pensar que una ópera no está en el medio. El autor de una ópera no está en el medio del teatro, de la literatura, de la poesía, de la literatura y de la música. La ópera siempre fue música. Así como otros autores, como en este caso Beckett, se me ocurre Beckett en el teatro, parte del teatro, a pesar de que tenga roces tangenciales con la música.
pero parte del teatro. Lo mismo que las coreografías parten de la danza y usan música, utilizan música, las integran. La ópera parte de la música y no podemos dejar de pensar jamás que finalmente aquello que se llame ópera contemporánea, teatro musical o música escénica, es música, como lo es el Tristán y Isolda, es una obra de música. Digo Tristán y Isolda por nombrar solo unos ejemplos. Por lo tanto, toda esta cuestión y esta reflexión me movilizó en la composición de mis propias obras escénicas. Como dije, el canto 12 y ese grito es todavía un grito de amor, pero en esta última especialmente, basada en los textos de Barthes, esa reacción, esa cuestión reactiva hacia las cosas que todavía no me terminan de convencer de las puestas en escena de ciertas obras hoy en día, hicieron que me preocupara mucho por una manera en que qué textos voy a usar, cómo se van a entender esos textos, qué cuestiones actuales tiene ese texto. Yo creo que muchas veces he visto óperas que no tienen textos actuales, son música actual, regie actual, pero con un texto que no está claramente asociado con la actualidad. Pienso que es muy importante poner temáticas actuales, poéticas y de gran importancia literaria. Pienso que es muy importante repensar el teatro musical en los días de hoy. Así que hasta luego. Aquí terminó mi alocución. Gracias.